La pobreza y desigualdad ha sido durante años un problema permanente en nuestra sociedad y no es exclusivo de las zonas rurales o apartadas, sino que también se presenta en las ciudades. Hoy en Diálogos viajaremos a distintos lugares de nuestro país para acercarnos a las personas que viven en pobreza, pero sobre todo para conocer qué se puede hacer ante esta preocupante situación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Diálogos. Hoy tenemos un tema que pues parecía que hasta hace poco era totalmente invisible, ¿verdad? Pasábamos junto a la pobreza y como si nada sucediera. Sin embargo, bueno, hoy tenemos estudio lleno, casa llena y van a conocer a muchas organizaciones de la sociedad civil que se están dedicando desde sus diferentes trincheras a esto, a conocer los rostros de la pobreza y también a combatirlos. Eso es súper interesante, porque bueno, si leemos los números, y eso me dicen que ni siquiera son los más acercados, que estamos todavía lejos. Por ejemplo, Coneval decía que solo 2 de cada 10 mexicanos pueden ser considerados no pobres, por ejemplo, o que 3.2 millones de mexicanos ya ingresaron de golpe y porrazo a la pobreza. ¿Por qué? Pues por el encarecimiento de alimentos, el ingreso real de las familias mexicanas es muy bajo, no hay poder adquisitivo, o que 1 de cada 5 de los mexicanos no tiene en serio para comer, o que pues es decir, una persona a la hora se nos muere de hambre en este país, así según a cuento, y me dicen que están bajas las cifras. O sea, sí es inquietante, ¿no creen ustedes? Al menos a mí sí me quitaría el sueño. Yo los invito a que nos acompañen hoy y a que vayan opinando y participando. ¿Qué haríamos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los de a pie? Porque pues mucho se ha visto que si esperamos la solución de arriba no nos va a caer el maná del cielo ni del gobierno. Entonces vamos viendo qué se está haciendo y qué más se puede hacer. Los invito a que veamos juntos esto y regresamos. Pues aquí vivimos desde que no había luz, agua. Tenemos como unos 30 años aquí viviendo, más o menos o más. Esta casa es de mi hermano y yo estoy arrimada aquí. Yo vivo aquí con una hija y mi yerno, ¿verdad? Pero pues también tiene niños y pues apoyarme no pueden porque los mandan a la escuela y todo eso, ¿verdad? Mi hija pepena para que me ayude a comprar mi medicina. Yo antes andaba, pero ya no puedo caminar con ese pie. Tengo 70 años, vamos al día, al día. Hay veces que vamos a vender la tortilla dura para poder comprar 1 kilo de frijol. ¿Cuántos hemos? Yo me compran unas 2 calabacitas, un pepino para que pueda comer. Ustedes saben que ya de harina, nada. Yo mi verdura y ellos comida. Con 50 pesos comemos todos, hacemos muchos. Pero gracias a Dios, pues ahí vamos. ¿Qué tal? Ya dice, y ahí nos la vamos llevando. Bueno, y este no es el peor escenario. Hay mucho peores. Digo, no los quiero asustar, pero vamos viendo las cosas como son. Vamos presentando también a nuestros invitados. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos con nosotros a Rodolfo de la Torre, coordinador general de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Rodolfo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pobreza? Porque pareciera que el concepto es subjetivo, ¿verdad? Y que a lo mejor para mí es pobre alguien que ya no tiene para comprarle juguetes a su niño en Día de Reyes, por ejemplo, y sin embargo hay muchos otros grados de pobreza. ¿Qué entendemos por pobreza? Bueno, la idea más sencilla de lo que es ser pobre es no alcanzar un mínimo de ingreso respecto a lo que se considera necesario para tener un conjunto de satisfactores. ¿Cómo dice la señora, ir al día? Digna. Sí, que le alcance uno para lo necesario, lo absolutamente necesario. ¿Qué sería lo necesario? ¿Alimento? Alimentación, salud, educación, vestido, vivienda. Esas serían, digamos, las... Ya nos fuimos re lejos. Entonces ya estamos en el 80 del país. Con cubrir si ya las no hay 3 vivienda. primeras ya estaríamos medio librados. ¿Los números para ustedes son diferentes a los que estaba yo diciendo, por ejemplo? No, desde hace un tiempo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, da cifras que a nuestro parecer son confiables
y han servido de ejemplo para el resto del mundo para que tome, digamos, idea de cómo calcular con cierta confiabilidad las cifras. No son ganas de contradecirlo, pero aquí hay varias que dicen que no Que son no. las cifras. Que A no ver, son las Pati, ¿tú cifras. le quieres entrar con Sí. las cifras? Ya de Sí. una vez, ¿verdad? ¿Para qué nos hacemos bolas? Unidos por- Perdón, te presento bien. Patricia Aranza, presidenta y fundadora de Unidos por la Montaña AC. Unidos por la Montaña se funda en respuesta a un reportaje de televisión donde nos habla de la invisibilidad de los mexicanos en la región de la montaña Alta Guerrero. Y este reportaje crea tanto impacto que duró 5 minutos en el noticiero número 1 de este país, digamos, por nivel de audiencia, donde de 25 minutos o 30 minutos le daban 6 y 7 minutos diarios durante una semana. Y yo dije, no me puedo quedar sentada en el confort de mi hogar cuando hay gente que no tiene que comer. Y había una imagen de una niña que este reportero le daba una galleta y esa iba a ser su ingesta en ese día. Cuando tú te vas a la montaña Alta de Guerrero, tú tienes que tener descensos y nacimientos para tener una estadística confiable y una medida. Encontramos que, ¿qué te puedo decir? La cantidad de comunidades que no estaban registradas, no existían en el plano de la República, de la montaña Alta de Guerrero. Y la primera brigada del Poli, hace 2 años que subieron, se nos murió un bebé. Y la doctora, el estudiante, que iba responsable, la médico, se jalaba el cabello y lloraba y decía, ¿a qué hora llega el Ministerio Público? Dije, ¿Ministerio Público? ¿Qué es eso? La Organización Mundial de la Salud dice que por cada 3,000 familias, por lo menos en una comunidad debe de haber 6 médicos, por lo menos. Y resulta ser que aquí no hay uno para 67,000. Y entonces sí hemos visto un cambio en las comunidades, pero las estadísticas nosotros no las compartimos. No hay descensos, no tenemos registrada la gente que se muere hace 3 años en la montaña Alta de Guerrero. Yuritzin Anibet Flores Push, gerente de campañas e incidencia Oxfam México. ¿Cuál es el punto de vista de Oxfam y qué hacen ustedes? Pues mira, nosotros somos una agencia de cooperación internacional con sede en México. Esta organización surge y tiene sede en Londres. Y bueno, nosotros tenemos diferentes enfoques, ¿no? Nosotros trabajamos en el tema de acción humanitaria, prevención de riesgos. Otra área muy, muy fuerte para nosotros es toda la parte de desarrollo a través de proyectos productivos y una parte de incidencia, políticas públicas. O sea, nosotros hacemos un análisis de lo que está haciendo gobierno, las políticas y lo que debiera ser, y una línea muy fuerte de construcción de ciudadanía. Tenemos que tener un enfoque de derechos y la ciudadanía debe de afirmarse, conocerlos Luego nos cuentas y establecerlos. qué es construir ciudadanía. Así es. Porque ahí sí no nomás andan mal en la Sierra Sí, de sí, Guerrero. sí, sí. Oye, a ver, una pregunta. ¿Y ustedes que van revisando puntualmente al gobierno, va bien o va mal ahorita con esto que acaban de iniciar? Pues mira, más allá que es una evaluación al gobierno, se necesitan políticas públicas con ciertos estándares. El tema de pobreza, inequidad, distribución del ingreso tiene que ver con un tipo de políticas públicas en las cuales tengan que garantizar todo lo que sea accesibilidad a vivienda, accesibilidad a salud, a los derechos básicos, educación. En este país no se está cubriendo, y no quiere decir que estemos haciendo mal o bien la tarea, simplemente no se está cubriendo. Desde hace más de 5 o 7 años que tenemos oportunidades, la pobreza no ha ido en disminución, ha ido en aumento. Nosotros trabajamos con organizaciones de base, organizaciones en campo, y las mujeres te dicen, oportunidades, pues sí, me puede sacar un poco del problema, pero me da una carga más grande y donde yo asumo el rol de mujer productora y en donde el dinero no es para mí, es para mi familia. Yo sigo en un rol de casa y yo no tengo acceso a tierra, no soy titular de la tierra, no puedo producir. Entonces el enfoque y perspectiva de género es un vacío absoluto en las políticas públicas de este país, y si no lo tenemos, entonces las mujeres, quienes llevan gran parte de la carga laboral de lo que podemos hacer y los cambios que pueden solucionarse a través de ellas, no se reconocen estos derechos. Hay que aclarar que si a esto le agregamos aquello que va discriminando a ciertos sectores, Así si es. hablamos de pobres, entre ellos las mujeres son Las más mujeres pobres, más pobres. y los Así es. niños y los ancianos. Y bueno. Y también hay otra realidad, ¿no? O sea, la pobreza en sectores urbanos es distinta a la rural. O sea, ser pobre en el campo tiene una connotación distinta a ser un pobre en una gran ciudad, ¿no? Y hoy tenemos esta población indígena que está migrando, que se vuelven migrantes indígenas urbanos, y entonces trae toda una consecuencia y un cambio en todo este ciclo social en que vemos en la ciudad. ¿Nos cuentas ahorita Sí, la claro que diferencia? Oigan,
Alicia Santana, investigadora de Fundación Ethos. ¿Cómo miden ustedes la pobreza y si esta realmente ha variado? Y bueno, ¿qué hace Ethos así en breves? Claro, buenos días. Yo creo que aquí el problema es justamente eso, que no hay una definición única de pobreza y que por lo tanto podemos encontrar una infinidad de mediciones y de grados de pobreza. Y ese es el reto. La pobreza es la carencia de ciertos elementos que te permiten tener una vida digna. Y el problema es justamente el identificar o el ver cuáles son estos elementos que te van a permitir un desarrollo o una vida digna. Yo creo que en México ha habido avances importantes en cuanto a medición y definición de la pobreza hechos por Coneval, porque actualmente tenemos un parámetro de poder medir a la pobreza de acuerdo a una metodología establecida a lo largo de los años. ¿Cuál es su parámetro o metodología? ¿Cuál sería así? Explicado en peras y manzanas, como de dónde a dónde la miden o cómo. Coneval ha desarrollado dos metodologías, una que es a través del ingreso, que es la pobreza alimentaria, la de capacidades y la de patrimonio, y recientemente desarrolló una metodología multidimensional de pobreza en la cual evalúa distintos aspectos del bienestar que afectan a las personas, como la educación, la salud, la alimentación, el ingreso, etcétera, ¿no? Oigan, y tenemos también aquí a Sergio de la Vega Estrada, doctor en Ciencias Sociales, maestro en Estadística, profesor e investigador de la UAM Xochimilco. Sergio, a ti no te salen las cuentas con las que nos presentan. Cuéntanos, porque tú tienes todo, una propuesta y has hecho una serie de mediciones. Platícanos brevemente de qué va. Mira, buenos días. Más allá de hacer yo una medición, a lo que me he dedicado es mucho más a usar los mismos datos para generar otro tipo de análisis. Lo primero que se me ocurre de lo que hemos dicho ya, entre rural y urbano, por supuesto que hay grandes diferencias. La metodología que ha decidido Coneval, antes el comité técnico, tiene un nivel de acierto en tanto dividir en esas características. Lo que yo no estoy de acuerdo es que precisamente hagamos lo mismo para rural y urbano, donde tenemos una canasta básica, le cambiamos el precio, esto cuesta en lo urbano, esto cuesta en lo rural, y esa es la tabla a partir de la cual decimos este sí, este no. Que primero está por debajo, ¿no? Es decir, los precios con los que se dedican a calcular ese corte siempre están muy por debajo, porque pues, si lo haces real, te van a salir mucha más cantidad de pobres en todo esto. Coneval me parece que ha sensibilizado mucho su medición a partir del cambio hacia la metodología multidimensional, que de todos modos creo que hay que cuestionarle algunas cosas, pero afortunadamente, suena terrible lo que nos dijiste, pero efectivamente solo 20%, bueno, 19.3%, no es pobre, no tiene una serie de problemas alrededor. Hagamos hincapié, ¿no? O sea, es menos de 2 cada 10. Sí. No somos pobres. O sea, de veras esto es impactante, por favor, lo tenemos que razonar. Y que 1 de cada 5 se nos vayan a morir de hambre y que ya llevamos 2.100. Fernanda, y ahorita, por ejemplo, para el sesgo, yo les podría decir que los pobres de la montaña alta de Guerrero son los que pagan los productos más caros de la canasta básica. O sea, la canasta básica de la montaña es la más cara de la República Mexicana. Podría estar pagando en Tlapayork tu canasta básica porque el tomate se va a 50 pesos el kilo, la escoba vale 120, porque claro, llega el camión de oportunidades, la brigada de oportunidades, nosotros hemos estado ahí físicamente en sitio, tenemos 7 años trabajando, y es impactante ver cómo llega el camión de oportunidades y entonces no desarrolla bien común, porque yo les digo, oportunidades tarda, y se va a oír muy burdo, 2 horas en salir o 2 días en salir, porque lo que comes lo defecas. O sea, el dinero de oportunidades les alcanza por el alto precio para comprar el arroz más caro, el frijol más caro, y el dinero no genera impacto económico en la comunidad, en automático se sale. Entonces, te cobran aquí a peso el kilo de producto que tú subas a la comunidad. La pasajera cobra 70 pesos por 40 kilómetros. 70 pesos. Entonces, bueno, la pobreza es brutal. Es brutal. Pero ¿cómo se puede encarnizar con quien menos tiene?
Oye, pero si todos damos y en todos lados, bueno, yo no sé ustedes, yo a cada rato compro un kilo de ayuda y que, o sea, ¿eso no llega o qué pasa? El kilo de ayuda no está en la montaña Alta de Guerrero. Yo revisé el modelo hace 6 años, no sé si hayan hecho algo diferente. Visité la zona, se les pidió una cuota de cooperación, creo que ya bajó, estaba en 58 pesos, está... A ver, ¿cómo? ¿Cuota a los indígenas? Ajá. ¿Cómo? A los beneficiarios. A los beneficiarios. Sí. Son O sea, ya hasta beneficiarios. les deben los Sí. beneficiarios, Estaban les en quedaron a Ometepec, deber. Yo revisé a Ometepec. No Bueno, puede estamos ser. sacando ampollas, pero bueno, Pues no le no hace, pasa a ver, nada. ¿qué pasa ahí? Revisamos el modelo en Ometepec porque ellos decían que estaban en la montaña Alta de Guerrero y Ometepec no es la montaña Alta de Guerrero, es la Costa Chica. Ometepec tú llegas con asfalto, tú puedes llegar con ok, carretera ok. asfaltada. Está en la colindancia con Oaxaca, es un pueblo mágico maravilloso y revisamos el modelo. ¿Y qué crees que nos lo vas a explicar regresando Ok. del corte? Vamos por allá contigo, Oscarito, y con los amigos de las redes. Denos unos segundos. Hoy estamos revisando y nos horrorizan los rostros de la pobreza, pero hagamos algo. Sigan con nosotros. Bueno, yo vivo en casa de mis papás, con mi esposo y mi hijo. Mis papás nos prestan un cuarto solo para dormir, para la comida y el aseo, pues nos repartimos entre mis hermanos, mi mamá. Bueno, ellos me ayudan cuidando a mi hijo porque yo trabajo. Sí, mi esposo vende ropa. Lo que le pagan a veces no nos alcanza porque como tiene que viajar hasta Cholula, el transporte es muy caro, nos cobra 15 pesos de ida, 15 de regreso. Entonces son 30. Y yo trabajo, vendo flores, igual me pagan, pero pues sí es muy... Un día son 100 pesos, cosa que no nos alcanza porque pues 100 pesos pues, se van así volando. Nada más, por ejemplo, en pañales de mi niño me cuestan 120, 115 y no, ahora sí que no nos alcanza el dinero. A veces sí nos ahorramos un poco la comida porque sí tenemos árboles con productos que se coman. Por ejemplo, como está el campo muy cerca, pues a veces vamos a traer alaches, quiltoniles. Y tenemos un compadrito que tiene una huerta de nopales, vamos a traer nopales, eso no nos los cobra. Sí es un poquito menos el gasto para la comida, pero a veces se nos acaba el gas y ya no nos alcanza para completarlo de un tanque de gas, entonces con lo poquito que tenemos que ir a comprar carbón y con eso es con lo que guisamos, pero pues no alcanza el dinero. Haciendo milagros, malabares, literalmente. ¿Eh? A ver, Pati, te entretuvimos. A ver, te tuve que Volvamos. cortar. Estábamos hablando del kilo de ayuda. Del kilo de ayuda. ¿Consideraban a dónde? A Ometepec, que no es consideraban las montañas. a la montaña alta como Ometepec. Entonces, perdón, pero... Por ahí ya no. No, ni la geografía está bien. Es Costa Chica y no es la montaña Alta de Guerrero. Entonces fuimos, visitamos el programa que ellos llevaban. En ese momento más o menos eran 50 y algo pesos cada 15 días. Y yo no entendía por qué, si son precederos, se entregan cada 15 días. En mi métrica, en mi lógica... O sea, ¿son perecederos? Precederos significa, no precederos, perdón, significa que les dan arroz, frijol, leche en Ah, polvo. ok. Y entonces decía, ¿por qué si el gasto de logística de gasolina es tanto y horas hombre, por qué es cada 15 días? Pues porque cada 15 días les cobraban una cuota de recuperación. Y esto sigue siendo en la actualidad. Actualmente, A ver. Yo llevo eso. Ujú. ¿La comunidad me da 60 pesos o cada uno? 40 pesos cada 15 días. ¿Quién? ¿La comunidad o cada? El beneficiario, cada uno. ¿Cada uno? Claro. Si tú cuentas 40 pesos y son 2 kilos de frijol y 2 de arroz No, y pues galletas. ya con la ayuda. No, sí es una ayuda. Sí, a ver, es como un poco rough, pero es terrible, porque al pobre no le puedes quitar. No deberíamos de quitarle. Le piden una cuota de recuperación y entonces si esta señora se va por la misma bolsa a la tienda del pueblo, le cobra el pasaje y entonces se lo ponen en sitio. Entonces sí hay un beneficio porque con esos 40 pesos no comprarían lo que es. Sin embargo, a mí no me parece ético que si tú estás dando, son 80 pesos al mes. 80 pesos al mes. En el caso de Unidos por la Montaña, hablamos con Diconsa
hicimos un convenio y entregamos cada bimestre. No me cuesta el transporte, no me cuesta el traslado y el gobierno hace algo. Y la sociedad civil aporta el alimento que le va a dar a los niños. Una despensa familiar y un suplemento nutricional que se llama Forti Plus, que dona la Asociación Franco-Mexicana Belga Suiza, IAP, que se fundó desde la Revolución Mexicana por franceses, porque había mucha pobreza en México. Y la asociación sigue trabajando en beneficio de los pobres mexicanos 100 años después. Entonces eso tiene mucho que decir. No se han enojado ni por la guerra de los pasteles, nada, ni por bueno, bendito sea Dios, sino hasta nos los Oni, que quitaría. está en Guadalajara hace 15 o 20 días, me dice, oye, yo te doy mi suplemento nutricional, ¿me puedes pagar 58 pesos a la semana? O sea, está más caro Oni, ¿no? O sea, es más caro Oni que kilo de ayuda. Entonces, tenemos la sociedad civil, tiene que ser transparente y honesta. Y entender, como tú le decías, tú decías al inicio, le tenemos que entrar todos. Y tenemos que pensar cada vez que nos comemos algo y que sentimos hambre en el estómago, que me disculpen a la Coneval, pero hay muchos más. Yo te comentaba al principio del programa que nosotros llevamos ropa y donativos de los colegios y hacemos mucho trabajo de tejido social, hacemos puentes que están viendo ahorita en la pantalla. Ahí está el puentes tren de vehiculares, imágenes. hacemos puentes vehiculares porque cruzar un río era morirse. Y a través de la sociedad civil, sin un peso del gobierno, se construyeron esos puentes 10 veces más baratos que si los hubiera puesto el gobierno. Ahorita ¿no? nos cuentan con lo que se encontraron, Pati, porque, bueno, es otra cosa. Es Así para es. irnos dando cuenta. Miren, no quiero que se pongan a llorar acabando el programa. La verdad, los quiero indignar para que hacer entonces algo, hagamos para algo, hacer algo. ¿verdad? Para Ojalá hacer los algo. incomodemos mucho con este programa. Por favor, Oscar, ¿cómo están ya en el Facebook? Y tienes allá a Karina, que nos va también a dar un buen ejemplo. Viene de ahí. Exactamente, pues mira, ya tenemos algunos comentarios. Desde luego también les cuento que pueden seguir el programa totalmente en vivo en internet. Sí. La dirección es www.11TV México Live, o sea, 11TV México Live, todo seguido, .tv /internacional /. Ischel Espinosa nos dice, ¿y hemos hecho algo al respecto? Pues la mayoría de las veces ni trabajo podemos conseguir por circunstancias de las empresas y los sueldos. A veces te pagan 6,000 pesos y eso arriesgando tu vida, nos dice Ischel. Edith Cortés, es muy lamentable ver a muchas de nuestras comunidades viviendo en la pobreza extrema y más triste aún ver cómo nuestro gobierno no hace nada por rescatar a esta gente. Dvorak Sablok, pues es una lástima que en nuestro hermoso México vivamos así, pero la culpa la tenemos todos por seguir siendo tan crédulos y darles nuestro voto a los senadores y diputados que son una bola de, y vamos a dejarlo en puntos suspensivos. Muchos piden que incluso se les baje el sueldo, pero ahorita vamos a ver si esa de veras es la fórmula. Oye, y Ahorita, otro a comentario ver, de Rosario Castellanos dice, un tipo de pobreza muy común. se llama Rosario Castellano. Así Como es, la bueno, poeta. por lo Mira qué menos buen homenaje le hicieron. A ver, así se pone aquí en Facebook, dice, un tipo de pobreza muy común es la del conocimiento de nuestros derechos, ¿no? Y aquí puede bueno, ser ya. muy importante. La falta de... Y bueno, como decías, tú voy a presentar entonces a Karina Enfoque. Santillán. Ella es gerente de proyectos de Unidos por la Montaña. ¿Cómo estás? Muy buen Bien, día. gracias, mucho gusto. Gracias por la invitación, Fer. Pues sí, la pobreza no solamente es una cuestión económica, también tiene que ver con la parte moral y la parte de conciencia en nuestro país, para ver qué podemos hacer, porque es muy fácil también, sin jugarle abogado del diablo y defender al gobierno, decir, bueno, ¿qué ha hecho el gobierno? Pero ¿qué hemos hecho nosotros como sociedad civil para transformar esta realidad? Y creo que es parte del objetivo de este foro, de este espacio, que veamos cuáles son las soluciones que se han realizado. Mencionabas un poco el tema de los indicadores de Coneval. Creo que es muy importante revisar de qué manera la metodología de Coneval está rastreando y está detectando cuáles son las necesidades en las comunidades. A la par de los problemas, también las soluciones. Considerar que una solución para el problema del drenaje y de sanidad en las localidades de más alta marginación, como en el caso de la montaña alta de Guerrero, es prácticamente imposible e inviable llevar drenaje, Fernanda. Es una cosa que no se concibe. Y no va a ayudar mucho, vamos. No va a ayudar tampoco. mucho. Aunque Sin la lleves. embargo, Que un contamina. sanitario... Que contamina. Exacto, contamina porque Cero llevan el sustentable. drenaje, lo desaguan al río y evidentemente eso genera un foco infeccioso de hepatitis, otro tipo de enfermedades, provocas un problema con la solución. Sin embargo, una alternativa son los sanitarios ecológicos secos. Coneval no considera como alternativa y como solución los sanitarios ecológicos Oye, secos. pero sobre todo también decías que el tipo de preguntas que hacían para poder medir, Ah, claro. muchas veces
la gente contestaba que sí, pero no estaba ni siquiera imaginando de qué le hablaban, porque no correspondía a su contexto de realidad. Claro, preguntándole, por ejemplo, ¿cuenta con sanitario en su casa cuando no saben qué es un sanitario, no? Y habitualmente ellos contestan sí, no tiene idea lo que le están diciendo, no hay ni siquiera un traductor. ¿Cuál sería su realidad? ¿Una letrina? Ellos defecar al aire libre. Ellos defecan al aire libre, no conciben tal como sanitario. Pero vamos a concederle aquí al caballero. Fernanda, una aclaración sobre las cifras, porque creo que hay un malentendido. Primero, en cuanto a lo que corresponde a este levantamiento de las cifras con la que hace la medición la pobreza Coneval, Coneval no lo hace, lo hace el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que tiene aproximadamente unos 30 años en el levantamiento de encuestas y hace diferenciación entre zonas indígenas, no indígenas, etc. Pero más importante, no se recurre a los registros administrativos como las defunciones que pudiera haber en una localidad. Se sabe que la información es poco confiable en muchos municipios. ¿Qué se hace? Entrevistar familia por familia. Haz de cuenta que dedicaras tú un programa como este a cada familia y después lo repitieras 10 veces. Lo entrevistaras constantemente. Y así haces con 25,000 familias y con 5 miembros de familia en promedio por cada una de las familias. Así se mide la pobreza. No es una observación anecdótica, no es algo que no se tenga experiencia hacerlo y por supuesto que se puede mejorar. Y además, muy importante, la nueva forma de medir pobreza tiene un enfoque de derechos que me parece muy importante recogerlo. El derecho a los servicios de salud, a la seguridad social, al acceso a la vivienda, a una vivienda de calidad, a tener cierta educación, a tener alimentación, a tener cierto ingreso. Entonces, yo estoy seguro que las cifras fallan, porque toda cifra es falible, pero son las más confiables que tenemos. Y si no les hacemos caso, corremos el peligro de guiarnos por lo que hemos visto en un lugar, generalizarlo y después ignorar dónde están los mayores problemas. Yo nada más les quiero decir, ahorita van ustedes. Mire, ya con las de Coneval son para espantarnos. O sea, digo, ya para que nos metemos en más números. Pero a ver, Pati. Yo quisiera, como brevemente, nos invitaron hace 2 años y fracción, cuando fue el Foro Mundial de Filantropía. Nunca habíamos trabajado con el gobierno, no queríamos trabajar con el gobierno, somos apartidistas, apolíticos, religiosos, o sea, no tenemos ningún sesgo que nos limite, y nos invitaron a participar en un modelo piloto con la Secretaría de Desarrollo Social, donde nos sentaron con la mesa con Coneval. Y Coneval hizo la medida, Coneval. Y estuvimos trabajando con la gente de Coneval, y hoy estamos involucrados con la gente de Coneval, y mandaron gente de Coneval a hacer la métrica. Y en este multidimensional te decían, ¿tienes hambre? Te fuiste a dormir a la cama, literal. Y les apuesto al que quiera que me lo niegue, pero yo vi la estadística y yo la viví. O sea, aquí no hay cuento de que si lo hace quién o no lo hace. Le preguntaban, ¿te fuiste a dormir a la cama con hambre? ¿Tienes sanitario? 2. Una más. Así, apoteótica. ¿Tienes derecho a los servicios de salud? Y en la Secretaría de Desarrollo Social nos contestaron, porque la intención era lograr, con la sociedad civil, bajar todas las estadísticas de la Coneval. ¡No, hombre! Digan que tiene seguro popular y ya solucionaron esa. Entre los dos, Coneval y Cedesol. Entonces alguien que está aquí en el panel me amarraba, ¿no? Y me decía, no les vayas a decir algo, pero nos van a correr, que ya me han corrido en muchos lugares. Creo que aquí no va a ser el caso. Pero las verdades hay que decirlas, porque si no vemos la realidad, no dimensionamos el tamaño del problema. Yo entiendo que las cifras son desgarradoras, pero los hechos son más. Oye, sí invitamos a Cedesol, ¿eh? Y estaban puestísimos, en serio. Pero el Cedesol de antes. No, bueno, pero al de ahora, imagínate, nos hablaron en la noche para decir que no podían venir porque tenían muchos pendientes, juicios, yo creo, porque traen ahorita los problemas del terror. A ver, compañera, ya antes de seguirnos ya a hablar de esto, y va usted, maestro. Aparte de las estadísticas, estén bien o estén mal, la realidad es la que nos rebasa, ¿no? Es lo que se está viviendo, y cuando tú vas a campo todavía es más desgarrador, ¿no? En este tema. También un poco se han hecho distintas nomenclaturas o medidas. Tenemos el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con el Índice de Desarrollo Humano y que mide esta parte, ¿no? Si te vas sin alimento a la cama, ¿cuántas personas, no? Para mí un poco la preocupación es que desde Oxfam tenemos actualmente una campaña sobre el tema de seguridad alimentaria
Y en los próximos 30 años, nosotros el medio ambiente lo hemos estado devastando, no tenemos suficiente agua, no hay agua potable, tenemos insuficiencia alimentaria. Espérame, en 30 si años, nos está viendo de pie, siéntese, porque esto sí me lo va a impactar. A ver, es una forma para sensibilizar también Sí. de lo que está ¿qué ocurriendo. va a pasar dentro de 30 años si le seguimos así talando una cancha de fútbol americano diaria en México? Pues desde diaria y hasta de consumo. El problema es que vamos a ser más personas en un planeta que ya no soporta. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Si hoy una de cada 8 personas padecen hambre en el mundo, y hay alimentos suficientes, para 30 años no va a haber suficiente Y en alimento. México ni les cuento, Y esto ha aumentado con índices de pobreza, pobreza extrema, personas que viven en pobreza extrema y no tienen acceso a alimentos. O sea, se va haciendo más grande esta parte. Y entonces... A ver, de ahí brinquemos. ¿Por qué hay pobreza? Porque miren, tú lo que nos dices de que ya no cabemos en el mundo. Los más extremos dicen que el mundo aguantaba 500 millones de personas. Y ya somos 7,000 millones de personas. Otros decían, bueno, no seamos tan estrictos. 1,500 millones de personas. Pero somos 7,000 millones de personas. O sea, no salen las Devastando, cuentas. consumiendo Pero entonces, ¿qué irracionalmente. genera la pobreza? En verdad, como creemos que algunos tienen muchísimo y otros nada, ¿o qué la genera? Bueno, ¿Cómo es que empezó la pobreza? Es que hay cuellos de botella. O sea, nosotros hoy hemos estado en un fenómeno que es paradójico. Las economías emergentes, Brasil, China, México está numerado entre estas economías, Indonesia, Rusia también, ¿no? Es decir, tenemos un ingreso económico, sin embargo, estamos polarizados entre que hay pocos ricos y hay una gran desigualdad y hay más pobres, ¿no? Entonces, en este sentido, la pobreza se va acumulando. No es que haya surgido un pobre y de ahí se fueron 5, se fueron 20, se fueron 30, ¿no? O sea, el problema es que al no dar accesibilidad, por ejemplo, agua, vivienda, servicios básicos, por ejemplo, trabajo, empleo, ese es un problema porque hay desigualdad y también pobreza, ¿no? Entonces, todo esto se va aumentando y la población que debería de tener oportunidades reales para desarrollarse va siendo más grande la brecha porque no tienen acceso a educación. Y no solamente es tener universidades, es calidad en cada uno de estos servicios. Ahorita tenemos que ir a una pausa, pero ahorita regresamos también con usted, maestro. Y yo nada más les quiero decir, este borote de la bomba nuclear de Corea del Norte se reduce a alimentos. Corea del Norte está en una situación de hambruna como antes nos enseñaban Biafra y que aquí tenemos pueblos en la misma situación, no crea que estamos quedándonos atrás. Y lo que piden es literalmente una lana, ¿no? Comida y combustible. Y por eso las amenazas. Pero ahorita regresamos. Pues ahorita estoy viviendo con mi hijo. Con mi hijo, el chico y mi nuera. Más somos 3. Sí, mis nietecitos. 2. Con ese cuartito no cabíamos de por sí, nomás allí un rinconadito. Pues nosotros sembramos maíz, pero no lo vendemos, nomás para nosotros, como no sembramos grande. Un pedacito, pues quiero así para ir comiendo. Sí hay mucha carencia aquí porque mi esposo nada más trabaja, no tenemos terrenos, cultivamos maíz y frijol, nada más los rentamos los terrenos y pues mi esposo trabaja pero no le pagan mucho. Ahorita ya estamos haciendo mi casa con la ayuda de la brigada y pues estoy muy, muy contenta de que ya me están haciendo mi casa porque vivíamos en un cuartito de 5 metros y ahí vivíamos 5 personas. Entonces ahorita que ya es un poquito más grande, pues sí, se siente la alegría de que pues ya vamos a poder tener un espacio más grande como a mí, como a mis hijas y a mi suegra. Ahí hay otro tipo de solución que están implementando otros grupos, pero bueno, Susana González dice, me da pena la gente que está en pobreza, pero me da más pena que los que tenemos no queremos ayudar. Wow. Tenemos que hacer algo y no quedarnos nada más con los brazos cruzados. Javier Cervantes Sandoval, del DF, la pobreza en México es por la corrupción, por los grandes sueldos a los funcionarios. Mientras esto no se acabe, no dejará de ser pobre México. Luego nos ayuda, maestro, a ver si es el único factor, ¿no? A ver, porque es casi al que se remite la mayoría de las llamadas.
Pues el enojo. Considero que sí hay un alto nivel de pobreza, pero gente joven no quiere salir a trabajar. El gobierno no debería de apoyar a esas personas porque solo fomenta que sigan esperando a que les den. El gobierno debería de fomentar mejor más plazas de empleo. Aquí es otro enfoque. Víctor Jácome, en una bodega gigantesca que pertenece al DIF, ubicada en la colonia 201, el año pasado llegaron muchísimas despensas. No podría precisar cuántas, pero sí eran más de 2,000. Estuvieron ahí por más de 6 meses en esa bodega. De un día para otro salieron. Nadie supo quién se las llevó. Pues han de haber salido como cerquita de las elecciones, ¿no cree, señor? Pero bueno. Y dice que nos deja incluso su número celular por si quieren que él atestigue en donde se le pida. Don Vicente, bienvenido. Gracias por la A ver, que si invitación. se pone de pie, porque aunque está alto, ¿qué cree? Eso. No lo podíamos ver. ¿Usted fue alguna vez a hacer algún tipo de servicio, verdad, de estas zonas? Sí, tuve la oportunidad de ir a Veracruz, a la montaña alta, a hacer un estudio socioeconómico como encuesta. Y realmente nos dimos cuenta de la alta pobreza que hay allá. Fuimos en camionetas y las personas pensaban que éramos de Cedesol. Uy, pues se les amontonaron. Sí, y aparte de eso, Usted nada más iba a encuestar, mi vida. sí, Híjole. por poco nos linchan, agreden, pues, sí. sí. Y primero pensaban que éramos personas pues como narcos, algo así, ¿no? Y la gente muy temerosa. Entonces nos decían que ellos tenían que pagar la canasta básica más cara, como decía. Y es cierto, 1 kilo de huevos ya lo pagaban como en 30 pesos. Así es. Cuando aquí andaba, acuérdense, en otro precio, mucho más barato. Sí. Así es. Y luego aparte la desnutrición de los niños. Los niños se ¿Nos pueden acuestan con platicar hambre. eso? ¿Cómo los vio? Porque uno se imagina flaco a nuestro nivel de imaginario colectivo de flaco. O sea, ¿cómo los vio? Delgados, sin ánimos de ir a la escuela. Ya no podían moverse. Para ir a la escuela tienen que caminar 2 horas, 3 horas y sobre Aquí muchas veces usamos el automóvil para ir a las tortillas. Y allá la verdad de las cosas, decía la gente, nos prometieron ayuda. Acababa de pasar un huracán en Veracruz y la ayuda no ha llegado. No podemos bajar, ¿por qué? Porque están tapados los caminos. Mucha gente le decía yo, qué bonito panorama, qué bonita la naturaleza. Dice, créame que no estamos aquí por la naturaleza, porque qué bonito. No tenemos otro modo de vivir, ¿a dónde ir? Aquí estamos en una zona ejidal y como podemos hacemos unos cuartos y tenemos que subsistir. Y la verdad de las cosas, yo digo, ¿por qué el gobierno federal no se toma agarrar 20 camionetas y subir en serio a la alta montaña, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, en donde en verdad la pobreza rural está muy difícil? Oye, me corrigen si doy mal un dato, pero Metlatón, ¿no? Que era el pueblo más miserable de toda América Latina. O sea, ese sí está a nivel Biafra, para que me explique yo. Y era tal lo que nos elevaba el grado de pobreza que hace algunos sexenios dijeron, no, pues esto está re mal. Vamos a partirlo a la mitad para que no se note tanto la pobreza en los números, ¿verdad? Lo partieron a la mitad y ahora tienen los 2 pueblos más pobres de América Latina. O sea, no sirvió de nada. Gracias, don Vicente. A ver, amiga, ¿usted cómo se llama ahí? Yo soy Ruth Velasco, su servidora. Muchas gracias por la invitación. Mire, yo estoy viendo que ustedes tienen puros programas de llevar. No se está atacando el de raíz, el problema, porque la solución está en el campo. Se ha descuidado años, pero si nosotros seguimos llevándole que la canasta básica, que pagan caro los tomates, que pagan caro los jitomates, ¿por qué se ha abandonado el campo? Hay gente profesional que puede ocuparse en estas áreas. ¿Qué pasa con nuestros ingenieros agrónomos? ¿Por qué no se hacen colonias donde ellos puedan vivir, se les den todas las proporciones, ayuden al campesino? ¿Por qué se ha desforestado el campo? Por descuido, porque hay corrupción. Hacen una estela de luz donde invierten un montón de millones de pesos como si eso se lo fueran a comer, cuando ese dinero debe de ser inyectado en el campo. Si no regresamos nosotros a nuestros orígenes, vamos a seguir con el problema no dentro de 30 años, dentro de 10 años, 15 años. Si no volvemos nosotros a la raíz que es el campo, no vamos a salir adelante con los programas, con todos los programas que ustedes quieran. La solución está en el campo. Oye, sí, hay alguien que sí usa el campo, nada más está sembrando otra cosa. Fernanda, me gustaría contestar. Aclaremos porque creo que eso es lo que ha quedado de imagen. Sí, me gustaría contestarle a la señora. Me encanta esto de la estela de luz, porque yo la uso así como mi estadística.
Nosotros hacemos comunidades sustentables con la comunidad y fortalecemos el tejido social. Y gente que hacía sin capacidad adobes, que todo el mundo diría, a ver, aquí que hay muchos ingenieros y alumnos del Poli, fácil a ver hacerlos. cómo hacen el adobe, ¿le ponen paja o no le ponen paja? Contéstenme. Pues decimos que sí. Ah, no, allá contestaron los de la UNAM que no, porque no, fuimos con Ingenieros Sin Fronteras y encontramos que si hacemos adobe estabilizado y le quitamos la paja y la materia viva se degrada. Y entonces le ponemos 20% de cemento y 5% de cal. Y los compactamos y los ponemos a hornear al sol como un método solar con un plástico, no hay y lo regamos con agua, cero contaminación y impacto ambiental. Y un adobe de ese te aguanta en una cubeta 1 año y no se deshace. Tú metes un adobe de paja sin este proceso y a la semana ya no tienes adobe. Entonces hacemos comunidades sustentables. En promedio, hacer una comunidad sustentable para 30 familias costó lo que 1 metro de la estela de luz. 3 millones de pesos. 3.800.000 pesos, 1 metro de la estela de luz. Hicieron 168. Ya quitemos el desfile, Phelps nadando, o sea, quitemos todo eso. Puta, tendremos 168 comunidades sustentables desarrollando y produciendo. Y que sí se quedan produciendo, señora. Ahí se crean más albañiles, se crean técnicos, dentales. Ahorita nos van a platicar. A ver, vamos a ver, Karina. Yo creo que hay 2 palabras clave que, como bien apunta la señora, hacen falta en los programas y en las políticas públicas, que son capacitación y seguimiento, que es apostar por el desarrollo de habilidades de las comunidades, porque es momento de rebasar el modelo asistencialista y paternalista. Y también, muy importante, darle seguimiento a todas las iniciativas que emprendan tanto la sociedad civil organizada como el propio gobierno. ¿No? Porque, claro, oye, pero a mí me inquieta lo que se encontraron a nivel de otras cosas, porque uno piensa únicamente en el hambre o únicamente en la casa, pero fue avasallador cuando llegaron a estos poblados y regresaron ustedes llenos de ronchas y empezaron a darse cuenta que había problemas todavía más graves que aceleraban la muerte de estas personas. Claro. A ver, Karina, si nos lo explicas a grosso modo. Bueno, bajamos, yo en mi caso particular bajé con una herida en la barbilla, yo pensé que era un tallón, pero no, después de investigarlo con la dermatóloga me preguntó que dónde había estado, le dije, bueno, en la montaña alta de Guerrero, me dijo, bueno, ¿y qué tal la calidad ¿te lavabas la cara? Digo, sí, muy limpia 3 veces al día. Dijo, bueno, ya han investigado la calidad del agua. La investigamos y resulta que está 4,002 veces más contaminada de lo que establece la norma oficial mexicana. 4,002 veces. Había que mercurio, ¿no? Una cosa así. Sí, pero no solo agroquímicos, pesticidas prohibidos por la Organización Mundial de la Salud, Ahí para se usaban. Amoxone, y no solo eso. Vamos a más. ¿Quién los usa? Cruzamos con el INIFAP, que nos hizo toda la investigación de la calidad del agua, y inoculamos los patógenos que habíamos encontrado en el agua con el cuadro básico de medicamentos de la Secretaría de Salud. O sea, si estamos hablando de salud y la Coneval, ¿tienes hospital? No, nos vamos a la raíz. El cuadro básico de la Secretaría de Salud ya no funciona, porque todos los patógenos generaron resistencias. O sea, que le podremos ahorrar al gobierno un friego de dinero de que se estén tomando las cosas y no sirven para un carajo. Pero además fue muy bonito porque aportamos a la biodiversidad, creamos un bicho nuevo, ¿verdad? Encontramos una cepa. Una maravilla. Una cepa en la montaña alta de Guerrero con el Instituto Federico Gómez, al quien le agradecemos infinitamente, porque van todos los investigadores a hacer en sitio las pruebas y encontramos una amiba que no existía, no estaba registrada en los anales del mundo, que destruye 75% el hígado. Esto significa que quien tenga contacto con esa amiba y se transmite por vía oral, tomar agua y heces fecales, el CDI pone en el aguacate, en una comunidad, pegada al donde hicimos la investigación, pegadita, pone el tema del drenaje. ¿Y quién gana? El constructor. ¿Y quién gana? La CDI. ¿Quién gana? El municipio. La mano. Y desechan al río y paramos la obra. Y dijimos, esto es una planta de sedimentación, pusimos una carta, una denuncia pública para frenar. O sea, la CDI trata de matar indígenas
O sea, pues para que sea masivo, No, y ¿no? para que sea democrático nos mandan los aguacates, ¿no? También. con Claro, esta- claro, o sea, dices, bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué? Porque no hay un análisis, no es nada más la estadística. Si nosotros, tratando de continuar con la pregunta anterior que tú decías, ¿por qué es pobre? ¿Por qué la pobreza? ¿Qué ha pasado? Hemos, como idiotas, comprado productos que destruyen el campo. El gramoxón y el paraquat es un herbicida que mata las hierbas para que la gente no chaponee a mano. Cuando hay quelites que son buenos para la nutrición y que aparte controlan las plagas. Entonces, nos venden Pero se el ve en hilo, el el humo barbecho, blanco, claro. no humo blanco y vamos a comprar el paraquat. El paraquat, yo les decía, está prohibido por la Organización Mundial de la Salud porque genera cáncer, enfermedades del tejido sanguíneo. El gobierno regala el paraquat, no investiga que está prohibido y genera enfermedades que no tiene la capacidad de curar. Entonces la mortandad en el campo incide, crece y destruye la calidad de la tierra para poder producir jitomates y cebollas y Oye, todo. Pat, pero pues estamos de gane, ya siquiera no vendemos leche radioactiva. Ah, bueno. ¿Se acuerdan? A ver, por favor. La señora le ha dado al punto. Hoy se está planteando como solución para los temas de seguridad alimentaria la inversión en los pequeños y medianos agricultores a través de programas en políticas públicas. Mi pregunta es, todos los que estamos aquí somos consumidoras y consumidores. ¿Quién de ustedes le compra a un pequeño o mediano productor hoy? 1, 2, 3 personas. Los mercados, los tianguis. Cuando vamos al supermercado, cuando vamos a Jamaica no son pequeños, ¿verdad? No, ojo, porque hay todo, estamos hay un hablando de la monopolio señora los que vende los alimentos. nopales que levantó. Comercio justo. Tenemos Muy que pocos. pensar, y los monopolios, y el tema de monopolios en este país, que somos un gran paraíso, cuando ustedes van a un supermercado, ¿cuántas marcas de pan tienen? Al final, se reducen. por Entonces, mercado. las soluciones mercado también tiene desde la su- parte del ciudadano de a pie es reflexionar desde lo que tiene en su plato Claro. hacia atrás y lo que viene hacia adelante. A ver, señor de la ONU que está sufriendo, por favor, préstenle el micrófono, muchachas. Deje a terapia. Yo creo que hay que comenzar a evaluar algunas cosas que damos por sentadas y no necesariamente son ciertas. Señora, a mí me gustaría mucho que la solución estuviera en apoyar al campo para reducir la pobreza. Desafortunadamente no va por ahí. ¿Por qué? Tome usted en cuenta esta estadística. De todo lo que produce el país, aproximadamente 5%, 6% está en la agricultura. De toda la población que tenemos en el país, más o menos 25% está en las zonas rurales. 5% de la producción para 25% de la población, como que ahí hay un problema. Pero lo que se ha observado es que en esas zonas rurales, Vamos a quienes salen de interrumpirlo la tantito. pobreza Nos no plantea. están en el campo. Ahorita regresamos y nos lo plantea por qué no Pero está sí es la de acuerdo. sustentabilidad alimentaria. Ahorita No estoy de regresamos. acuerdo. La verdad es que aquí en la Ciudad de México, si ustedes se ponen a buscar, sí encuentran a personas de muy bajos recursos y en extrema pobreza. Aquí en la delegación del Álvaro Obregón todavía tenemos a muchas personas, a muchas familias con extrema pobreza, las cuales muchas de las veces acuden a estos comedores comunitarios por falta de recursos. Entonces aquí son atendidos muy amablemente con las personas que se encuentran aquí y es por el cual ellas asisten aquí a este comedor comunitario. Los requisitos para venir aquí no son cosas nunca vistas, nada más tienen que venir con sus trastes, pagar la cantidad de 10 pesos y son atendidos con las personas. Posteriormente les ponen sus comidas y se pasan a retirar con toda su orden completa. Sí nos ayudan y pues, en los comedores pues, es una gran ayuda. Pues no cobran tanto y pues ya está cerquitas. Trabajo 2 días a la semana de limpieza y también vendo plantitas. Vivo con mis 7 niños, tengo 7 niños, todos van a la escuela. Ser la única que sostiene el hogar pues es difícil, ¿verdad? Cuando tiene uno pues la pareja pues dice se apoyan uno entre los dos, pero pues desgraciadamente pues nada más soy la única ahorita afortunadamente que llevo lo de mis hijos. El 24 de abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma que despenalizaba el aborto hasta la semana 12 de gestación.
A 6 años de esta despenalización, ¿qué ha pasado en el Distrito Federal? ¿Hay inconformidad acerca de este tema? ¿Hay muchas mujeres que ejercen en realidad su derecho, es decir, respetar su cuerpo y que nadie más tenga que decidir por ellas? ¿Tú qué opinas acerca de este importantísimo tema? El próximo jueves, aquí en Diálogos con Fernanda Tapia a las 9:30, hablaremos acerca de la despenalización del aborto. Así que no te lo pierdas, y si quieres apartar tu lugar de una vez aquí en el estudio, entonces toma tu teléfono y márcanos al 5341 1193 y 5341 4687, y aquí nos vemos el próximo jueves. Vamos a ver qué ha pasado hasta el momento aquí en el programa. El tema de pobreza, inequidad, distribución del ingreso tiene que ver con un tipo de políticas públicas. Desde hace más de 5 o 7 años que tenemos oportunidades, la pobreza no ha ido en disminución, ha ido en aumento. O sea, ser pobre en el campo tiene una connotación distinta a ser un pobre en una gran ciudad, ¿no? La pobreza es la carencia de ciertos elementos que te permiten tener una vida digna. Los pobres de la montaña alta de Guerrero son los que pagan los productos más caros de la canasta básica. La canasta básica de la montaña es la más cara de la República Mexicana. Nosotros llevamos ropa y donativos de los colegios y hacemos mucho trabajo de tejido social, hacemos puentes vehiculares, porque cruzar un río era morirse. Y a través de la sociedad civil, sin un peso del gobierno, se construyeron esos puentes 10 veces más baratos que si los hubiera puesto el gobierno. Ahorita, la pobreza no solamente es una cuestión económica, también tiene que ver con la parte moral y la parte de conciencia en nuestro país. La nueva forma de medir pobreza tiene un enfoque de derechos que me parece muy importante recogerlo. El derecho a los servicios de salud, a la seguridad social, al acceso a la vivienda. Hábitat para la Humanidad en México es una organización de la sociedad civil fundada en 1989, es decir, vamos a cumplir 24 años. Trabajamos en 20 entidades de la República en el tema de la vivienda adecuada. Y en esto trabajamos con familias de bajos recursos, de menos de 5 salarios mínimos de ingreso familiar, en entidades rurales, urbanas, en la actualidad en cerca de 1.300 comunidades, beneficiando a un poco más de 42.000 familias en la República Mexicana, y trabajamos con varios principios. En alguno de ellos es el principio de la ayuda mutua, donde no es un proceso de autoconstrucción, sino la comunidad trabaja ayudándose mutuamente en la construcción no solamente de la vivienda, sino de una conciencia colectiva, de un derecho a ser comunidad, pero también el derecho a la vivienda adecuada. El elemento de comunidad se gesta respetando el principio del protagonismo de la comunidad. Nosotros no llegamos como los grandes instructores, gurús, maestros de lo que sabe lo que la comunidad puede hacer, sino que a través de procesos participativos la comunidad determina sus prioridades. La vivienda puede ser una de ellas, a lo mejor no es la primera, pero es bajo esas decisiones, porque la gente que está en condición de pobreza, no hablamos de gente pobre, sino de gente en condición de pobreza, no solamente puede opinar, sino también decidir. Y si nosotros no permitimos que ellos sean quienes decidan, entonces vamos más bien como colonizadores con ideas preconcebidas, en cambio de facilitadores de procesos de cambio en ellos. Finalmente, uno de los principios de Hábitat para la Humanidad es saber que la comunidad está allí antes que hayamos llegado nosotros, está allí durante nuestra presencia, pero más allá. Si Hábitat desaparece, la comunidad va a seguir siendo la forjadora de su propio desarrollo. Atacar el problema de la pobreza, y nosotros desde una perspectiva particular, una pobreza patrimonial, es un asunto de todos. Yo creo que sectorizar y buscar y decir esta es la opción o estas son las opciones, la suma es la importante. Y en la humildad que las organizaciones participamos e invitamos a otros que en la humildad desde sus ámbitos puedan sumarse, vamos a poder hacer diferencia para un México justo y sustentable. Qué interesante lo que nos dice el señor de Hábitat, porque
ellos enfocan a otro tipo de pobreza, la patrimonial, como nos lo explica, y cuántas veces no llegamos con nuestro ego de, no solo de citadinos, porque ya vimos que también hay mucha pobreza y en las ciudades, sino nuestro ego de conquistadores, colonizadores. Mira, yo traigo aquí la verdad absoluta y te voy a cambiar, te traigo el desarrollo y solo la regamos. Pero a ver, Rodolfo, no, chicas, respiren, no me lo interrumpan. A ver, Rodolfo, nos estabas contando por qué no solo apoyar el campo es la solución. Y nos dices que aporta realmente poquito a lo que produce el país y a lo que podría solucionar el problema. En las zonas rurales aproximadamente tenemos 30 millones de personas. En la agricultura de Estados Unidos hay no más de 10 millones de personas trabajando. ¿Y qué tal todos los que le mandamos, joven? No. Y además... De esas 30 yo creo que ya quedaron aquí 5 y ya están por allá. A lo que voy es que si creciéramos la economía mexicana 30 veces y generáramos el tamaño de la economía de Estados Unidos, no podríamos absorber a esos 30 millones de personas. Pero más importante, en las zonas rurales, quienes se han dedicado a actividades diferentes a la agricultura son los que más fácilmente han dejado la pobreza. No quiere decir esto que se abandone el campo, lo que quiere decir es que busquemos alternativas y no creamos que la reactivación del campo es ya la solución en sí misma. Respiro. Oye, la granja de cocodrilos ahorita nos la cuenta. Yo quiero comentar algo, a ver los datos que han hablado. Sí. Yo quiero comentar algo. Estoy de acuerdo con el maestro Rodolfo de la Torre. En Fundación Netos nosotros hicimos un estudio en donde medimos a la pobreza de una manera un poco diferente. En la definición de pobreza nosotros evaluamos estos aspectos que tienen que ver con el bienestar, como la educación, la salud, el ingreso, los servicios básicos de la vivienda. Pero dentro de esta medición de pobreza, nosotros evaluamos qué tan democrático es el país, los derechos humanos, la competitividad, pura la ciencia economía. Ficción, compañera. Sí, todos estos elementos del entorno en el que nos desenvolvemos impactan el bienestar de las personas y su desarrollo. Entonces, estos elementos sin duda también tienen que estar considerados en un análisis o en una evaluación de pobreza. Nosotros este estudio lo hicimos para 8 países de América Latina y pudimos ver que sí hay una fuerte correlación entre estos aspectos del entorno y la pobreza. Por ejemplo, Chile. Chile, que es el país que resultó menos pobre de los países analizados, tiene un entorno democrático, institucional, que no tiene altos niveles de corrupción, hay mejores oportunidades o igualdad de oportunidades entre los distintos grupos poblacionales. Y también Chile es el país menos pobre en cuestiones de ingreso, de infraestructura de la vivienda, solo los de mapuches, educación. ¿no? Que no son los que no le entraron al sistema gringo, Exacto, digamos. de alguna manera ordenarse. se implementaron, ¿qué fue lo que pasó en Chile? Se implementaron políticas integrales en donde se fortalecieron las instituciones, la participación ciudadana, la democracia obviamente se hizo más sólida y esto ayudó mucho a superar la pobreza. Además de que se implementaron políticas sociales focalizadas a grupos pobres y vulnerables, en donde el reto no era dar transferencias directas a las personas pobres, sino dar los medios para que estas personas salieran por sí mismas, por su propio esfuerzo, de esta situación. Ahorita que hablamos de otros países, por ejemplo, Lula hizo apenas una declaración en donde dijo invertirle para que la pobreza disminuya, es buena inversión, ojalá lo encuentren. Ajá. Espérenme un segundito. Tengo a Marta Patricia en la línea telefónica. Marta Patricia, cuéntanos, buenos días, ¿cuál crees tú que es el verdadero problema y detonante de esto de la pobreza? A ver si, mira, ahorita ojalá me escuches. Escuchando el programa, bueno, es que cada vez que dice todo lo que mencionan, pues sí da coraje y da rabia, ¿no? Bueno, a mí no, porque yo pienso que también una de las soluciones para erradicar un poco, no totalmente, ¿no? La pobreza sería también que se volviera como años atrás al control de la natalidad, ¿sí? Hoy en día hay muchas mujeres que tienen hijos y en realidad no tienen con qué mantenerlos, si no tienen para mantenerse ellas mismas, pues ¿cómo puedes traer hijos si no los puedes mantener, darles de comer o vestir o una vivienda, ¿no? Entonces yo pienso que
que hay que volver a los años atrás, donde hubo un control de la natalidad, ¿sí? Porque yo cuestiono mucho por qué hay mujeres que si no tienen para comer, ¿por qué los traen, sí? Mira, yo soy hija de una familia de nueve hijos, ¿sí? Yo cuando le pregunté a mi mamá por qué me había tenido, porque ella pues, se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, ¿sabes qué, hija? Es que en mis tiempos todo era malo, no, tomarme esto era malo, tomarme el otro era malo. Obviamente que no fui hija deseada, ¿sí? Después de tantos hijos que tuvo. Y digo, bueno, y eso pasó años atrás y sigue pasando, o sea, siguen los años, sigue el mundo avanzando en muchas cosas y no podemos avanzar en ese tema. Sí, es increíble y es frustrante, ¿sí? Que la gente no piense, la gente tiene que pensar, ¿sí? Si yo no tengo esto, ¿por qué voy a traer a alguien a sufrir al mundo, no? Yo pienso que si nosotros pensáramos por nosotros mismos, que no pensaran por nosotros, no es lo mismo, sí. Gracias, doña Marta Patricia. La verdad es que el problema del control de natalidad es que lo controla usted o el que decide, pero no el gobierno. Por acá también el público ya me habían dicho que se regresara o estilo China, ¿no? Uno y párele de contar, pero hay una libertad, o sea, porque son derechos reproductivos. Pero mira, yo como derecho, o sea, también se habla del derecho de la mujer a tener hijos, a tener, no a tu derecho como ser humano, ¿no? O sea, hay que cuestionar también los derechos, ¿no? Tenemos derecho de veras a traer gente a sufrir. Yo pienso que hay que cuestionar todo eso, ¿no? Y hay que pensarlo muy bien, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Marta Patricia, no, y que nada, sea un razonamiento personal y no una política pública. ¿Verdad? Vamos a esterilizar. Quisiera, a ver, híjole, ya tenemos muchas manos. A ver, orden. Pati Yuritzin y para allá, Oscar. Y como hacer un alto en el replanteamiento de todo esto. Porque va más allá de lo que la Coneval diga o Naciones Unidas diga. ¿Qué riqueza? ¿Qué riqueza para quién y qué es pobreza para qué? Yo creo que hay comunidades muy pobres en nuestro país, en Guanajuato, que hemos estado, en Veracruz, que nos estamos apoyando en Veracruz, a través de estudios, de investigaciones. No, bueno, hay en unas zonas, de veras, Pati, que Guerrero. uno no pensaría. Claro. Puebla está muy mal, Iztapalapa. Todo el país, Ecatepec. en todo el país tenemos estos brotes. Pero esta como elocuencia y todo este debate que se ha dado en yo soy rico porque tengo un ingreso económico y tengo que pagar una renta y tengo que pagar un colegio caro y tengo que destruir y erosionar y contaminar. Cada vez que le jalamos al excusado, tiremos 12 litros de agua. Yo nada más hago el cálculo de 4 cuadras a la redonda donde yo vivo y nos acabamos el agua de la montaña alta de Guerrero, del norte del estado de Guanajuato, que no tienen derecho al agua. Una familia de 6 o de 8 tiene derecho a 1,200 litros al agua. Entonces, ¿qué es riqueza? Riqueza es ingreso, riqueza es ver cuántos millones de granos y de producción agrícola en Estados Unidos, a qué costo, a cuántos pesticidas, a cuánta maquinaria, a cuánta hora hombre. O sea, eso es lo que nos estamos planteando desde Naciones Unidas. O sea, debemos de pensar qué es lo que queremos. Y yo invito al panel a que vea la película de Planet. O sea, somos destructores del entorno. ¿Por qué generar arraigo? Me decías, ¿por qué en el corte? ¿Por qué no querer que vengan? Porque están 600 años en la historia, porque se sienten basura, porque en su entorno pueden ser recuperadores de su entorno. Nosotros trabajamos en reforestación, en generar hortalizas. Es terrible que en mi estado, que es productor de granos, Guanajuato, las comunidades en Dolores Hidalgo, en la zona chilera, no tenían el conocimiento de que su tierra está erosionada por los pesticidas que les están matando y que hoy, si producen abono de lombricomposta, pueden entrar al mercado del ingreso y recuperar su tierra. Pues, ¿qué es ser rico y qué es ser pobre? Vamos acá, a ver, caballero. Mi nombre es Luis y se han tocado diferentes puntos de pobreza, pero yo siento que la más dura es la pobreza humana, el no ver que nuestros hermanos indígenas sufren. Yo fui a una misión a Puebla y como dice Fer, me sentía que yo les iba a enseñar. Y desgraciadamente la soberbia de aquel que se siente superior al hermano, pues muchas veces pues, nos dan cachetada con guante blanco. ¿Por qué? Porque el pobre no es que no trabaje, el pobre no le alcanza.
el pobre comparte, ¿verdad? Comparte su miseria en el buen sentido, porque te da lo mejor a ti, que vas a enseñarles algo, pero ya cuando te regresas, ves que no es necesario. Te voy a retomar regresando del corte. Un segundito. Yo antes vivía en una casa prestada, donde compartíamos la casa con otras 2 familias, siendo mi suegra y mi cuñado. Pero es muy, o sea, no tenemos que acatar a las cosas con ellos. Cuando estábamos la pareja nada más era complicado tener un ahorro para hacer una casa, o mucho menos cuando ya ahorita ya va uno a la escuela, uno de nuestros niños. Hoy en día la mayoría de las casas es porque hay gente al otro lado, pero así hacerla aquí en el campo vendiendo las flores es imposible, ya no se puede, porque ya no se vende igual las flores como antes, ya no. Y ahora que nos dan esta ayuda es muy importante. Me da mucho gusto ya que gracias a mis compañeros me estén ayudando a construir mi casa. Me siento contenta, feliz, que hoy ya se está construyendo mi casa, pues ya va a ser muy diferente, ya va a ser, sé que eso es para mis hijos, para mi esposo y para mí. Específicamente Movimiento Triángulo es una organización social. Movimiento Triángulo nace precisamente por esta inquietud de luchar en contra de la pobreza en nuestro país. Nosotros no creemos en asistencialismo, nosotros creemos realmente que si se ha de combatir la pobreza tiene que combatirse desde su base. Y su base pasa forzosamente porque la gente misma participe en el combate a esta situación, ¿sí?, desde la raíz, o sea, pretendiendo involucrar a toda la sociedad para una solución global que de alguna manera dé resultados tangibles. Movimiento Triángulo trabaja la zona del pueblo de Tecozautla, entre los estados de Hidalgo, lo que viene a ser la Sierra Gorda queretana, el semidesierto. Entonces, esencialmente nosotros ahí tratamos de que la gente recupere los valores que ya tienen. Muchos de estos valores tienen que ver con la cultura regional, en este caso son ñañum, o sea, otomí. En otras palabras, tratamos de que ellos utilicen estas herramientas que ya poseen. Una de ellas, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos una faina. La faina es trabajo colectivo. Lo que se busca es, primeramente, que el poblado tenga una imagen que permita la atracción del turismo. Y no solamente es porque se vea bonito, también de alguna manera el poblado hace que la gente tenga orgullo de lo que son. Y esto es fundamental. Si la gente tiene orgullo de lo que son, ¿sí?, la gente de alguna manera se vuelve más propositiva. Y al volverse más propositiva ya llevamos el gato al agua, porque entonces ellos mismos comienzan a organizarse y reciben el apoyo por parte de Movimiento Triángulo en pequeños proyectos, sobre todo de desarrollo turístico. Este desarrollo turístico no es el objetivo, es solamente el detonante. El objetivo general es el desarrollo total e integral, como ya habíamos dicho, de toda la región. Esto puede ser de una manera directa o de una manera indirecta. Digamos, por ejemplo, que con el turismo lo que buscamos es que haya más derrama económica, y esta derrama económica, por ejemplo, puede llegar a afectar indirectamente a ciertos sectores. Pongamos el caso de los que producen productos lácteos, que son muy buenos en la región, que de alguna manera, bueno, si llega el turismo y los consume, entonces obviamente esto se va a reflejar en mayores oportunidades para esta gente. De alguna manera hemos logrado que la gente esté orgullosa de lo que hace. No es lo mismo, de alguna manera, darle la herramienta a la gente que darles las cosas hechas. Nosotros preferimos dar las herramientas y la gente está muy contenta porque finalmente los logros no son de Movimiento Triángulo, son logros de ellos. La pobreza puede definirse de muchas formas, pero esencialmente muchas veces puede definirse como la propia inactividad, tanto de las fuerzas internas como externas, para lograr soluciones que lleven a una vida mejor de todos los habitantes. Entonces nuestra estrategia parte precisamente de combatir eso, combatir esta inercia, combatir esta idea de que ¿por qué yo he de arreglarlo si yo no lo rompí? Si fulano lo necesita, perengano le puede ayudar y nosotros le podemos dar la asesoría para que esas cosas sucedan. En otras palabras, estamos creando nodos, por eso nos llamamos Movimiento Triángulo. Creamos triángulos
3 vértices que de alguna manera al apoyarse crean otros tantos vértices y el resultado es una red factorial de ayuda de las personas para las personas. A ver, y nos quedamos aquí con el caballero que se fue a Puebla, él, pues como decían antes, se sentía el colonizador y al final terminó aprendiendo y fue más bien tratado de una manera incluso especial cuando ellos mismos no tenían ni para comer. Exactamente, y ya para terminar, pues la caridad no solo es un valor, sino que te tiene que enseñar para vivir, y aquel que sirve de corazón se siente en paz. Yo quiero felicitar a todas las asociaciones que están aquí presentes y los exhorto a que sigan trabajando, ¿verdad? Porque faltan manos para poder acabar con esta pobreza, y también felicito a los jóvenes que porque estén están interesados, ¿verdad? Están interesados, y los exhorto también a que sean unos adultos comprometidos consigo mismos y con el país. Gracias. A ver, de la FES, tantito, y ahorita bajamos para acá, o del FES. Cuéntanos, amigo, tu opinión. Bueno, pues a mí me gustaría recalcar algo, sobre todo que estas personas que viven en situación de marginación o de pobreza extrema, pues son un blanco fácil para el narcotráfico, como hemos visto actualmente. Es muy fácil que los tomen para pues, sus trabajos, como son la cosecha de cosas pues que no deberían ser realmente. Entonces, yo propongo que otra solución, no sé ustedes cómo podrían verla, podría ser la educación. Es muy importante que nosotros, no solamente los que vivimos cerca de la zona conurbana, sino las personas que están en situación de pobreza extrema, sobre todo creo que se está centrando mucho el programa en las personas que son de provincia, porque en el Estado de México vemos excesivamente pues, mucha pobreza. Entonces yo planteo que la educación podría ser un cambio radical, enseñarles a estas personas digamos, no a que maten el campo al 100%, pero que renueven una nueva manera de vivir, de sustentarse. Si les podemos enseñar a ser más prácticos y dejarnos un poquito de ese romanticismo de es que son indígenas y tienen que cultivar el campo. No, podemos tener 100,000 variantes. No sé ustedes qué propuestas podrían tener por ahí. Muchas gracias. Gracias, compañero. Le pasa a la señora y yo voy acá rápido. Hablando de lugares en donde se encontraron municipios verdaderamente, bueno, en desgracia, está Puebla, está Iztapalapa, digo, para no irnos lejos, Ecatepec de Morelos, León, Tijuana, Juárez, Neza, Toluca, Acapulco. ¿Cómo la ve que hasta en la Gustavo Amadero se encontraron así nodos de pobreza impresionantes? Oigan, vamos a prestarle la pelota, ¿no? Al maestro Sergio. Sí. Y usted tiene ubicadas zonas. A ver, maestro, mire, se la voy a poner de pechito. No vamos a poder acabar de leer tantas llamadas. Porque dice, mire, María Zambrano, aquí en León hay una fundación del Banco de Alimentos. Aplausos a los del Banco de Alimentos, de veras. Las personas aportan una pequeña cantidad. Yo trabajo en esta fundación. Les llevamos comida a los familiares de los enfermos a los hospitales. Oigan, debemos apoyar a nuestros vecinos, a conocidos que sabemos que están en la pobreza, porque a veces viven junto a nosotros. Pero muchos proponen la solución como de quitarle al que tiene mucho o bajarle los sueldos a los gobernantes, el control obligatorio natal, regresar al campo. A ver, pues cuál sí, cuál no va a funcionar, maestro, usted que le ha estudiado. Quisiera decir 4 cosas y deben ser sintéticas porque si el corte, la próxima vez me ofrezco a ser invitado por video. Por video. Que puedo entonces explayarme Lo más. metemos en pero Skype. 4 puntos. El combate a la pobreza está mal nombrado. Es pura guerra de cifras y lo único que se está haciendo es atender al pobre. No se combate a la pobreza con eso. Punto. Tanto que dijimos, y por ahí estaba una gráfica, la pobreza aumenta con los datos desde 2002 ya empiezas a ver que la pobreza va a aumentar. Coneval lo admitió en 2009, Coneval lo admitió en 2011, pero desde antes se les dijo, está aumentando y nunca nos hicieron caso. El mayor punto de la pobreza es el empobrecimiento. Hay elementos con los que se generan pobres, por eso aumenta la pobreza. Si están atendiendo 5 millones de hogares, uno diría, ya la estamos haciendo. No, aparecen más. Nunca pusieron a los 10 millones de hogares en el programa y además de esos 5 que nunca pelaron, aparecen más. La pobreza aumenta. ¿Por qué? Porque hay un proceso de generar más pobres, contundentemente. Políticas públicas, yo no le creo a las políticas públicas. Se le ha encargado a Cedesol la tarea de resolver toda una serie de problemas y las otras secretarías se quedan calladitas, no dicen nada y el problema está en las otras secretarías, no en la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque el problema no está ahí, está en otro lado. No puedo contestar puntualmente lo de si le bajan o no el salario a los diputados o cuanta cosa, o a los políticos, pero lo sintetizo con esto.
Yo estoy convencido de que hay 4 puntos con los cuales se podría modificar estas condiciones de pobreza. A mí casi me reprueban en el doctorado porque una vez dije, para combatir la pobreza hay que combatir la riqueza. La acumulación de riqueza es lo que hay que modificar en este país y en cualquiera. Pregúntenle a Grecia, pregúntenle a España. Sergio, ¿a que le quitemos a los que tienen o a que estos inviertan? ¿Qué hacemos? Ahí te voy con 4 puntos. Cuando digo que las otras secretarías deberían estar en otro espacio de discusión, ¿no? No sé si es una por una, pero ahí les voy. Lo primero que hay que modificar en este país es el salario mínimo. El salario mínimo es nada de salario mínimo. Ya es una tomada de pelo. Es mi queja con los economistas. Los economistas le siguen llamando salario mínimo y ellos son los que se deberían hacer cargo de hacer el cálculo. Hay quien sí lo ha hecho. Hablan ya, cuando hicimos el índice de marginación municipal, eran 2 salarios mínimos el punto de corte. Ahora ya hablan de que son 5 salarios mínimos. Es decir, ni con 5 salarios mínimos oficiales se hace un gasto de lo que se requeriría como salario. O sea que los 6,000 pesos al mes no eran. Por supuesto que no. Nada más me estás provocando, se nota. En fin. Adelante, maestro. Primera, el salario hay que modificarlo. ¿Por qué? Pues por los mismos cortes que están haciendo. No da tiempo, pero ahí hay una serie de cortes de cuánta es la cantidad con la cual se compra la canasta mínima, cuánto es para patrimonial, cuánto es para educación. Son cosas que te ofrezco un video para que quede y pueda ser leído. Y ahorita nos pide sus gráficas. Nada más hay que aclarar, qué terrible que de la canasta básica, que nunca incluyó divertimento ni cultura, hayan sacado el arroz, también ahí va para afuera el huevo, o sea, ¿de qué se trata? Desde ahí. Entonces, el salario hay que modificarlo. Pongo un asunto de por qué. Si tú le dices a un chavo de 15 años, oye, ¿te gustaría vender X cosa en los semáforos y X? Les hacen la cuenta de lo que van a ganar, ganan más que el salario mínimo, contundentemente. La persona que de repente invito a que me lave el auto mientras yo estoy desayunando, lo cobra en 35 pesos, hagan su multiplicación, eso rebasa, cuántos coches pueda lavar, etcétera, eso rebasa el salario mínimo hasta 2 o 3 veces. Y no está sindicalizado y no está protegido, etcétera, etcétera. El salario mínimo es una tomada de pelo. Empleo. Constantemente nos dicen que son 2,000, 3,000, X número de empleos. ¿Con cuántos salarios mínimos? ¿En qué rama de la línea productiva lo están haciendo? No tienen sentido muchas cosas de empleos y que de todos modos, repito, les dan un salario mínimo, entonces regresamos al rubro anterior, ¿no? Si el salario mínimo no funciona, no tiene caso estar haciendo más empleos con un salario mínimo como su cotización. Recaudación fiscal, silencio, ¿no? La recaudación fiscal es a lo que hablaríamos de combate a la riqueza. No es que le quites, es que si yo estoy trabajando, que me toque lo que me corresponde. Yo no puedo seguir trabajando oficialmente con un salario mínimo de 60 pesos diarios, multiplícalo de 1,800, cuando ya nos dijeron ahí los costos del transporte y cuánta cosa, gente que gasta 100 pesos diarios en su transporte, ¿no? O al menos es lo que recuerdo en una de las partes. Por lo tanto, no es nada más un asunto de salario, empleo, sino combinado con la recaudación fiscal. ¿Qué pasa con el papel de los teletones? ¿Qué pasa con esas colectas de la Cruz Roja? ¿Quién se queda con ese dinero? ¿Cómo reparten lo del teletón? Son cosas que tienen que ver con la recaudación fiscal. ¿O cómo ayuda a evadir impuestos? Te digo que nada más me estás provocando. Entonces, y ahí es un punto dificilísimo y que recién estoy retomando. Yo no puedo hablar de seguridad alimentaria, yo tengo que hablar de soberanía alimentaria. Debemos ser capaces de producir lo que nuestro propio país necesita. Si a mí me dan seguridad alimentaria, que me van a garantizar que me siguen trayendo mango de California, espérate, ¿por qué no pones a producir mango en este país? Sergio. Y ahí levantamos. De Estados Unidos, o sea, lo que decía la ONU. No me lo dejan hablar. A ver, Sergio, yo te quiero preguntar algo. Algo que alguna vez me comentó una persona que había venido de Suecia, de un lugar así, se alarmaba de la asimetría que había, por ejemplo, cuántos escalones de diferencia había entre el director de la empresa y el que barría la empresa, o entre el que está en la silla presidencial y el que barre los pinos, o sea, en cualquiera, no solo a nivel gobierno, en cualquier empresa, en su oficina.
¿Cuántos hay de diferencia entre el señor que gana el salario mínimo, o póngale 2 salarios mínimos, y el último, el de más arriba, que cotiza? Sin embargo, muchas empresas dicen, no te podemos subir el sueldo, es más, va a haber recorte, porque el de acá arriba quiere seguir teniendo su helicóptero, que bueno, ya, ¿para qué? Ese es otro de los problemas. ¿Cómo se arreglaría? Pues para hacerle entender que, pues igual va a dejar el helicóptero, que se compre de todas maneras su carrazo muy caro, pero que hay que subirle y acortar esa escalera. Mira, yo no sé si es el orden como lo mencioné, pero yo creo que sí. Lo primero que sí se puede hacer es el modificar el salario contundentemente. ¿Por qué? Pero nos van Por a eso decir que entonces diciendo. nos van a subir las cosas, Sergio. Pues, ese es el coraje. Ese es el asunto del metate, que abusado porque va a generar inflación y cuánta cosa. Eso es lo que hay que hacer. Contundentemente hay que levantar eso. Un asunto que me recordé ahorita muchísimo. Aquí se llama reforma laboral. En Europa se llama rescate bancario. Son las mismas condiciones que están generando y nos están amarrando. O sea, vamos a ayudar a los que tienen partes. muchísimo, otra vez. A los que no les Pues falta. Pues es que es la repartición y la acumulación de la riqueza excesiva, y que entonces en Europa están espantados de que México, con el conocimiento de pobreza que tenemos, es decir, que el mundo conoce la pobreza de México, y ¿por qué existe Slim? ¿No? Les bueno, tenemos espanta. a 100 de los Karina más ricos del mundo. Karina ¿no? Gutiérrez dice, tristemente tenemos al hombre más rico del mundo y al mismo tiempo al hombre más pobre del mundo. Claro. A ver, ahí vamos. Usted quería hablar y ahorita, Pati, a ver, espérenme tantito, pero tenemos 20 segundos, que vas a regresar. Hay una realidad, ¿no? El modelo actual ya no se adapta, el modelo económico actual no se adapta a las necesidades que hoy estamos viviendo. O sea, hablar de soberanía y seguridad van de la mano, pero finalmente no podemos producir alimentos suficientes para todos los mexicanos ahora. Ahorita regresamos contigo. Sí, claro. Pero mira, hay gente muy rica que lo ha entendido. Ahí está Bill Gates. Ha repartido casi todo lo suyo. Ahorita regresamos. A mi esposo y mis 2 pequeños. Yo soy de aquí, de San Juan de Anguismanalco, Atlisco, Puebla. Vivo con mi suegra, con mi cuñado, con mi esposo, mis 2 pequeños. Es muy chiquitito nosotros donde vivimos y pues no tenemos la comodidad exacta. Siempre hay comentarios, a veces nos llegamos a enojar, mi suegra se enoja con nosotros. Y un día sí nos dijo mi suegra, ¿saben qué dice? Ustedes y yo ya no cabemos acá, ¿por qué no buscan a dónde vivir? Una vez sí yo pensé en irnos a lo extranjero, tengo un hermano mayor ahí y yo le decía a mi hermano, ayúdanos y nos vamos. Y él me decía, sí, pero ¿y tus hijos? Dice, porque tus hijos no los puedes dejar. A lo mejor tu esposo sí, dice, pero tus hijos no. Dice, debes de pensar primero en tus hijos. Nosotros trabajamos en el campo, vamos por rollo a arrancar, se llaman nubes, y nos pagan durante los manojos que nos hagamos, porque no nos pagan por día. Muy difícil porque ya solo vamos ganando para comer, porque para hacer algo ya no sé, o sea que ya no hay suficiente trabajo. Por ejemplo, salimos al campo y ahí hay muchas hierbas que comer, hay mucho quelite, maíz igual, si rentamos terrenos porque tenemos que rentar un cacho para sembrar maíz y se da, y es lo que tenemos para comer. Sí, hay frutos, pero solo los que tienen campos y tienen árboles ahí. Pero por ejemplo, nosotros pues todo lo tenemos que comprar porque nosotros no tenemos tierras, no tenemos donde cosechar cosas. Pues si queremos cosechar algo, pero tenemos que rentar un terreno para tener algo que comer. 6 años han pasado desde que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las reformas que despenalizan el aborto hasta la semana 12 de gestación. A 6 años, ¿qué tanto ha pasado? ¿Algunos otros estados en la República Mexicana han adoptado esta política o no? Por el contrario, genera mucha consternación. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Bueno, pues te invitamos a que compartas este tema con nosotros y que vengas el próximo jueves llamándonos al 53 41 11 93 y 53 41 46 87 y opina aquí en Diálogos, porque es muy importante para nosotros. Vamos a ver a continuación una cápsula.
Nutre un Niño surge a partir de, en el año 1997, el huracán Paulina devasta la Costa Chica de Guerrero. En ese momento están ahí misionando unos sacerdotes que son los padres oblatos. Ante todo el desastre que ellos ven, piden ayuda al Colegio Vista Hermosa y pues dicen, bueno, por favor, vénganos a ayudar a este desastre, ¿no? Y entonces un grupo de padres de familia y un grupo de estudiantes de bachillerato van y pues ahora sí que se dan cuenta de todo lo que es el desastre. Hay brigadas que van y vienen constantemente para ayudar a lo que es este desastre natural. Sin embargo, gracias a este desastre, en las idas y venidas, este grupo de familias se dan cuenta de la gran pobreza extrema que existe en esa zona y sobre todo de la gran desnutrición que hay. Entonces, a partir de ahí, ya un grupo de padres de familia que surgen a raíz de este movimiento, pues crean lo que es Nutre un Niño. Nosotros tenemos programas de nutrición en el cual pesamos y medimos a los niños. Tenemos un programa muy preciso acerca de cómo va midiendo la evolución de la nutrición de nuestros niños. Y en el programa de nutrición también entregamos una despensa nutricional, que es como un complemento alimenticio de lo que las familias tienen a la mano. Después tenemos programa de salud, que cada vez que vamos a las comunidades llevamos un médico, llevamos medicinas. Son chiquitos que por lo general tienen muchas enfermedades infecciosas y gastrointestinales por las mismas condiciones de pobreza extrema en las que viven. Y también tenemos un programa de educación para los niños pequeñitos, que les damos estimulación temprana con el fin de que pues sus movimientos sean los necesarios que necesitan ellos para después poder desarrollarse. Pero este programa ha tenido muchos beneficios, entre ellas la relación materno-infantil afectiva. Ha sido un momento de recreación, de juego y un gran acercamiento de las madres hacia los niños, muy importante. Y también tenemos en el programa de educación, un programa de educación para las madres, porque finalmente las madres son las que estamos en contacto, somos las que estamos en contacto con nuestros hijos, y entonces les enseñamos cómo balancear los alimentos, cómo nutrirlos mejor, higiene, y en fin, preparamos diferentes talleres para las mamás. A lo largo de la experiencia que hemos tenido en Nutre un Niño, y no solo nosotros, sino muchas instituciones que nos dedicamos a la desnutrición, sabemos que por más que tomemos medidas para tratar de ayudar y sacar a los niños de la desnutrición, sigue existiendo desnutrición en generaciones y generaciones futuras. Entonces, lo que nosotros hacemos y queremos hacer a partir de ahora es hacer que las familias tengan una seguridad alimentaria, que ellas sean capaces de producir sus propios alimentos por un lado, y por el otro lado mejorar todos los programas de salud, poniéndoles estufas más eficientes tipo Pazzari, mejorando las condiciones de higiene dentro de sus casas, poniendo agua, agua de recolección de agua de lluvia, en fin, hacer que todas las familias tengan las herramientas necesarias para poder prevenir la desnutrición. ¿Cerramos tu idea? Bueno, en lo que reenlazamos a don César Quevedo Isunza, hombre, director de egresados y servicio social del Politécnico, que han hecho bastantes brigadas, es que anda en carretera, pero ahorita lo vamos a encontrar. Cerramos tu idea, por favor. Rapidísimo, para que el público participe también. Yo estoy completamente de acuerdo en la fiscalización de recursos, pero también hay una discusión que cada año se da y el 90% de los mexicanos no se entera o no se involucra, que es la discusión de presupuestos de egresos de la Federación. ¿En qué se gasta el país este dinero, nuestros gobernantes, cómo lo distribuyen? Y uno de ellos es, gran parte de este presupuesto se va a oportunidades y Procampo. Estos dos programas que son un poco en términos acciones para la producción y un poco asistencialista o un completamente asistencialista el programa de oportunidades. Vamos a hacer Prodía de campo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un análisis de cómo están llegando estos recursos y la distribución y la calidad a los deciles más pobres, es decir, a la gente que vive en situaciones de pobreza más grande y más atenuada, no les llegan estos subsidios al campo. Oportunidades no está llegando a todas las familias que realmente viven en pobreza. Entonces, es importante también agregar a estos elementos la discusión del presupuesto y cómo se distribuye. Ahora sí ya tenemos la llamada con César Quevedo Isunza, director de egresados y servicio social del Politécnico. Don César, platíquenos antes de que se nos vaya a cortar la transmisión, ¿qué están haciendo estos egresados y los expertos del Politécnico que, bueno, se están organizando en brigadas, por favor? Fíjate
fíjate que justamente en este momento se encuentran 2 brigadas, una en Mártir de Cuilapan, en Guerrero, que es uno de los municipios involucrados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, y otro en Sinacantán, en Chiapas. Estos jóvenes brigadistas de los últimos semestres que cubren su servicio social multidisciplinarios, van y llevan a cabo proyectos productivos con acompañamiento, con asesoría, con tutoría, con nuestra incubadora de negocios. Pero también van jóvenes odontólogos, van jóvenes de la Superior de Medicina, ingenieros civiles, arquitectos, de manera tal que ponemos a disposición de los municipios pues ese capital intelectual formado y que está fresco en conocimientos a estas poblaciones, porque nosotros entendemos que darles una despensa no les resuelve el problema a esas comunidades. Necesitamos involucrarlos en proyectos productivos, en trazos de carreteras, en trazos de las obras más prioritarias que tenga el ayuntamiento. Y los que se quieran unir, que sepan que están haciendo esto, porque pues nos ve mucha comunidad politécnica. ¿A qué departamento acuden para estar también ellos involucrados? Sí, mire, hemos creado un programa muy especial que se llama Politécnicos contra el Hambre. Y yo les pido que en la página de nuestro instituto www.ipn.mx, ahí dice egresados, inclusive a ellos también estamos tratando de involucrar a las asociaciones de egresados del Politécnico, que siempre tenemos un espíritu de retribución a la sociedad. Y es algo que nos identifica y nos distingue durante más de 35 años en estas tareas de devolverle a la sociedad mucho de lo que nos ha dado en nuestra formación profesional. Pues muchísimas gracias, de veras, maestro César, y qué bueno que se esté organizando esto con los estudiantes. Aquí preguntaban, ¿dónde están nuestros ingenieros? Bueno, ahí están algunos, ojalá muchos más se sumen. Muchas gracias, maestro. Un abrazo a todo Tomás Auditorio y a los compañeros ahí presentes. Gracias. Y bueno, aquí hay otro compañero del Poli, José Pedro. Cuéntenos, porque hace rato nos mencionaba Rodolfo, que a veces no era solo el campo, había otras formas de reactivar comunidades, dándoles otros carices, ¿verdad? Otros enfoques. Cuéntanos alguna experiencia así práctica. Sí, gracias. El Instituto Politécnico Nacional, atendiendo a su vocación social, plantea el realizar el servicio social a través de brigadas comunitarias. Estas brigadas son integrales, son multidisciplinarias o interdisciplinarias. Prioritariamente atiende a localidades rurales, indígenas y afrodescendientes. Estamos trabajando en 40 municipios aproximadamente, además de los que ya mencionó el maestro Quevedo, que es Mártir de Cuilapa y Sinacantán en Chiapas, con este proyecto de Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿Y dónde fue donde hicieron lo de los cocodrilos? Y ustedes, nomás, qué interesante situación. La gente en la zona mataba por diversión a los cocodrilos y no servían de otra cosa. Que bueno, los animales no están forzosamente para servirnos, pero ahí sí hubieran servido de algo. Claro. ¿Dónde fue esto y qué hicieron? En el estado de Oaxaca trabajamos en 17 municipios. Uno de estos es Pinotepa Nacional. Pinotepa Nacional, las localidades de Pinotepa se encuentran en condiciones de alta marginación o de pobreza. Son poblaciones, la mayoría negras, y estamos trabajando en una comunidad que se llama Corralero. Esta comunidad es una zona costera, tiene una laguna, tiene el mar, aunque es mar abierto, y ahí hemos desarrollado con la comunidad algunos proyectos, 6 proyectos en específico. Uno de estos es un desarrollo ecoturístico para aprovechar la laguna. No hay ninguna habitación ahorita para el turismo. Estamos generando este proyecto y adicionalmente tenemos una unidad de manejo ambiental
de cocodrilos. Apenas hemos hecho el diagnóstico de la población y estamos generando el proyecto junto con la comunidad. Y esto lo insisto porque nosotros siempre atendemos a la necesidad, a lo que nos plantean las comunidades y lo atendemos con la gente de servicio social de las diferentes áreas del conocimiento. Oiga, pero entonces, imagínense que ahora crían bajo cuidado y control los cocodrilos estos, unos sirven de alimento, Claro. Pero está controlado esto, no crean que lo están exterminando, están reproduciéndolos en cautiverio, es también conservación, y otra parte que el pueblo o el público, digo, no es común que veamos un cocodrilo, entonces te llevan de paseo a ver el cocodrilo, y ahora lo que están planeando es también poder dar habitación ahí a los turistas y que no nada más vayan y vengan. Pues qué interesante, José Pedro, muchísimas gracias. Y ahí los invitamos a que hagan su servicio social, como con las brigadas, digo, de algo servirán. Muchas gracias. A ver, por favor, allá redes y por favor, Oscarito y Karina, Pues adelante. Pues mira, Fer, muchos comentarios de gente que nos dice desde que no confían, por ejemplo, en las ONGs. Y entonces, ¿cuál sería el dato para seguir una oficial y poder aportar algo de ayuda? Porque hay muchas críticas hacia el gobierno, pero muchos también quieren apoyar y aportar. Pero Oye, ¿cómo pero le no hacen? ¿A saben que dónde su van? dinero ¿Con va a quién? llegar, ¿verdad? Exacto. Y no que va a Entonces, servir para la camionetota del que la dirige. Eso así da es. roña. Quieren tener garantías. Sí, Entonces, ¿cómo se puede sí. saber? ¿A qué organización me voy? ¿A dónde sería o cómo lo sabemos, Karina? Pues la cuestión está en acercarse, Fernanda, y también cambiar un poco esta perspectiva que de pronto detectamos en las redes sociales de decir, bueno, de ser reactivos, ¿qué está haciendo el gobierno? Y atacarlo. Sí, evidentemente nos debe generar indignación, pero hay que dar un paso más, que es la acción. Indignación es un concepto que yo le llamo. Y también hay mucho interés de gente de distintas vertientes. Por ejemplo, una chica, Lor Becerril, que estudió arte y dice, me gustaría trabajar. Yo los invito a que se acerquen al tercer sector. El tercer sector, que es el sector de la sociedad civil organizada, es muy importante. Más allá de los recursos económicos, la transformación de este país y una real gobernanza, que es el acercamiento y el diálogo entre gobierno y ciudadanía, lo vamos a construir entre todos, trabajando en conjunto, independientemente de lo que te dediques. Oigan, y no sobran maestros de arte allá, ¿eh? Ahorita necesitamos un maestro de música. Sí, por que cierto. se quiera subir a la montaña porque Exacto. acaban de ganar un proyecto y ya tienen el recurso, pero ahora no tienen maestro de música. Que se quiera subir a la montaña a durante vivir en la 6 montaña. meses, ¿verdad? Oye, y cierro Mira, con ya. este, Fer. Luis Alberto Moreno dice, en 1959, Oscar Luis publicó Antropología de la Pobreza, un libro de investigación de 5 familias pobres de México, y a pesar de su enorme importancia y aportación al entendimiento de la pobreza, aún hoy en día, 54 años después, la pobreza continúa. Bueno, lo citaban en un principio, ¿no? Esta comunidad o esta organización franco-suiza, 100 años aportando por la pobreza en México, y estamos igual o tal vez peor. El libro de Sergio, ¿se consigue tu libro, el de Rostros de la Pobreza? Sí, es editado por Juan Azcapotzalco, Xochimilco y EON, me parece, la tercera, y sí, ¿También ahí hay Rostros una de la diversidad de Pobreza. artículos A interesantes. ver, uno de acá y uno de allá, prometo. A ver, por favor, señora. Quisiera hacer una exhortación al señor Peña Nieto y a nuestra secretaria Rosario Robles para que trabajen con estas personas que nos están dando ejemplo, no de desarrollo social, sino de desarrollo comunitario, lo que necesitan nuestras comunidades, no lo que ustedes inventen. Gracias. Y además yo sí le quiero confesar que por primera vez están llamando a escuchar, ¿verdad? Eso es muy bueno. Pues, Sí, eso es muy ahora, buen dato. ¿a qué lleguen? ¿Quién sabe? Pero a ver, Yo quisiera como retomar un poco lo que habías dicho y un poco el miedo de cómo se evaden los impuestos. Quiero decirles que para eso Hacienda se pinta solo. Hacienda es muy claro en cómo funcionan las asociaciones de la sociedad civil. Solo tienen autorización para gastar el 5% porque asumen que si somos donatarias autorizadas, yo creo que ese sería el punto clave. Busquen si la asociación a la que quieren apoyar es una donataria autorizada. Eso significa que nos regulan, no quiero decirles hasta dónde, pero nos piden casi certificado de virginidad para saber a dónde va cada donativo y cada pasta de dientes, y es un padecimiento, pero es bueno. Sí, si claro. ya eres donataria internacional, ya eres virgen.
¿no? Está fuerte el asunto burocrático de papel y todo, pero vale la pena. Vale la pena. A ver, en 30 segundos, jefa, porque si no me matan. Yo exhorto a todas las personas, lo que exigimos, a las personas que nos quitan el trabajo por la edad, que nos quitan el trabajo por la edad o por que el jefe esté enojado con uno, que nos inviten también a los de la tercera edad a poderlos apoyar, ayudar, a buscar esas formas para poder hacerlo, porque yo he visto aquí tanta pobreza que yo lo estoy viendo, y la verdad a mí sí me da mucho coraje que el gobierno nos diga, es que ya estamos combatiendo. Pues yo no sé qué es lo que combate. Yo creo que ha de ser la pasta, ¿verdad?, de dientes, pero hasta ahí. Pero nada más que yo veo a la gente que se está muriendo de hambre, que les hace falta el agua, que las casas de ellos pues son de cartón. Aquí no nos Eso discriminan, es. No importa la edad, no importan los la edad, estudios, pero faltan yo sí manos. quisiera que esas manos de esas personas de la tercera edad nos pidan el apoyo, porque muchas Señora. veces nos mandan a dormir a la casa. A ver, Sergio, en 30 segundos también, porque ya estamos aquí de a segundos. A ver. No, 30 segundos. Es parte de esto, salarios, empleo, recaudación y soberanía alimentaria que hay que seguirle, porque se está abandonando el campo, y no es porque sean pocos. Dicen que somos un país urbano y estamos hacinados en las ciudades. Nada más date la vuelta de aquí al sur de la ciudad y es impresionante. Tú vas al rato al sur, hora y media. Bien sabe, don Sergio. Entonces, Oigan, hay que tener cuidado. Ojalá que se hayan indignado tanto que hagamos esto que dice Karina, indignación. Gracias, se nos acabó el tiempo y podríamos hablar más, pero mejor ya actuamos, ¿no? Muchas gracias.